¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero y de todo corazón deseo que muy bien. Estamos aquí avanzando en Manantiales en el Desierto acerca de la oración, profundizando un poquito. Recuerden en aquel primer programa en esta serie, la viuda que describe Jesús y que empieza diciendo en Lucas 18, y les enseñó acerca de la necesidad, algo, decíamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, algo de lo cual no nos podemos sustraer, porque es algo totalmente vital. Así que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta serie de programas estamos viendo la oración en varios enfoques respecto de lo que nos produce como una bendición a nosotros, aprendiendo de esa gran necesidad que tenemos de la oración. En el día de hoy damos un paso más y vamos a ver la oración en el punto de vista, en el punto de mira, en el enfoque y el estudio como una fuente de dirección. ¿Cuántas decisiones tomamos en el día a día en las cuales hemos decidido libre, arbitrariamente, no hemos tenido en cuenta cuál es la voluntad de Jesucristo, de nuestro Señor, y luego nos han venido quizás situaciones adversas, complicadas, situaciones de tensión, situaciones quizá de error, que nos hemos visto obligados a sufrir por haber hecho algo sin haber contado con Dios. Ese es el motivo por el cual queremos dar un paso más y ver cómo hombres de Dios, personas de Dios, tuvieron un éxito a pesar de las dificultades, porque sí dieron un paso de fe y lo primero que hicieron es consultar al Señor. Así que no sé cuál es su situación, pero sí sé que todos hemos aprendido a base de errores, de tropiezos, de lo que nos enseña la palabra para no tropezar también, obviamente. Y ese es nuestro deseo hoy, que antes de tomar una decisión, ese préstamo, esa tarjeta que le ofrecen telefónicamente, a mí me lo hacen muchas veces, pero hay criterios bíblicos y hay que orar antes de tomar una decisión, porque en muchas ocasiones estamos abriendo la puerta para que el enemigo venga a hurtar, a robar todo lo que Dios nos da, la paz, el gozo, todo el fruto del Espíritu, todo lo que Dios nos quiere dar para bendecirnos. En muchas ocasiones nos vemos privados de ello por haber tomado una decisión arbitraria, una decisión sin tener en cuenta lo que Dios, nuestro Padre, quería para nosotros. Vamos hoy a empezar en el primer punto de la oración como fuente de dirección, aprendiendo del Maestro. Como si no aprenderemos si no miramos a nuestro Maestro Jesucristo. Así que les convoco, les invito a que me acompañen en Lucas 6, versículo 12, y vamos a leer, y dice así, en el momento en el que Jesús iba a escoger a sus 12 discípulos. Es sumamente importante, es el ejemplo más descriptivo que podemos encontrar, porque es un momento en el cual Jesús necesita la dirección, aun siendo Dios, aun reuniendo y estando en Él la plenitud de la deidad. Él no hacía nada, no decía nada, no tomaba ninguna decisión sin contar con el Padre. Y dice en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense qué importante. Jesús, en el cual habita la plenitud de la deidad. Jesús, que tiene la completa sabiduría de Dios. Jesús, que anda en esa comunión estrecha, no da un paso sin antes contar con el Padre. Así que antes de tomar la decisión de la elección de los 12 discípulos, Él pasó la noche orando, como estamos leyendo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos sus discípulos, y escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahora nos describe cuáles son los 12 a los que Él llamó de entre todos los que tenía aglutinados. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mire bien algo que tenemos que resaltar. Quizás si Jesús se hubiera movido por su corazón, si se hubiera movido por su inteligencia, quizás no hubiera escogido a estos 12. Pero qué suma importancia tuvo
el que fueran los que el Padre le reveló. Sabemos que dice de Judas, en el versículo 16, que llegó a ser el traidor, pero no podemos olvidar que fue la pieza del engranaje imprescindible y necesaria para que se cumpliera el plan divino, para que Jesucristo pudiera morir, tuvo que ser entregado, tuvo que ser traicionado, para que Jesucristo pudiera ser nuestro Salvador, para que pudiera dar la vida por nosotros, para que Él pudiera redimirnos de toda maldad, de toda ley que nos era contraria, de toda maldición. Él, quizá no en su conciencia, pero sí por la revelación de Dios, escogió a Judas Iscariote. Es muy posible que en la inteligencia humana nosotros tomemos unas decisiones que sean muy distintas, muy diferentes a las que Dios quiere que nosotros tomemos. Por ejemplo, cuando el profeta Agabo profetiza sobre Pablo, coge el cinturón y dice: esto harán al varón del cual yo tengo amarradas las manos con el cinturón, y va a pasar por prisiones, le van a perseguir, le van a intentar matar. Cuando Pablo, que era un hombre que aceptaba la voluntad de Dios, no su conveniencia o no su protección, o no buscaba jamás su supervivencia, sino el hacer la voluntad de Dios, Pablo dijo: ¿pero qué hacéis? Enterneciéndome el corazón. Pero si yo estoy dispuesto no solo a eso, sino también a morir si fuera necesario. ¿Por qué me decís esas cosas? Ya el Espíritu de Dios me ha dado testimonio de todas esas cosas. Es decir, Pablo tenía claro que él había venido aquí a dar la vida por Jesús. Y a él no le importaba el precio a pagar. Él solo quería una cosa: glorificar a Dios. Que su vida fuera una expresión de amor, que su vida andase en esa santidad, en esa integridad y en ese ser ejemplo, como él le dice a Timoteo. Pablo no buscaba su protección, su seguridad. Pablo buscaba honrar y glorificar a Dios. Y ahí tenemos una vida de un humano, de un ser humano, como usted y como yo, pero que fue ejemplo y que aún sigue alumbrando a tantas personas, inspirando y ayudándonos a comprender cómo podemos honrar a Dios. Del mismo modo que Pablo no buscaba su protección, Jesús oró al Padre y Dios, es verdad que le dio a un Pedro, un hombre carnal, pero un hombre que la misericordia de Dios estuvo con él. ¿Y cuánta enseñanza nos ha dado Pedro? Y escogió a un Tomás, y era un hombre incrédulo, pero cuánta enseñanza nos ha dado Tomás. Y escogió a cada uno de ellos, y en cada uno de los casos nosotros entendemos que Dios en su soberana voluntad le dijo a Jesús quiénes tenían que ser sus discípulos. Muy probablemente Jesús hubiera eliminado a alguno y hubiera apostado por otros más fieles, más de fe, otros menos carnales, más espirituales, con más dirección del Espíritu. Hubiera buscado personas que no le sustrayeran, como Judas Iscariote, dinero de la bolsa, de los ahorros que ellos tenían para hacer sus viajes, para poder tomar un poco de pan, algún pez. No, hubiera escogido personas más idóneas, pero lo importante es que se cumplió el plan de Dios, la palabra de Dios, por cuanto escogió a los que el Padre le ordenó. Así usted y yo debemos de aprender cada día. No tomemos decisiones arbitrarias, no tomemos decisiones unilaterales, no tomemos decisiones por impulsos. Usted sabe, muchas veces una persona se encuentra un poco apática, decaída, y toma la decisión de irse a un centro comercial, y ahí como si con un tarjetazo, con la tarjeta de crédito, pudiera arreglar sus problemas. O toma la decisión de irse a tomarse unas copas, así como si por tomar unas copas se va a arreglar algún problema. O toma la decisión de hacer algo. Hermanos, amigo, oyente, persona que seas que nos estás siguiendo en este programa, busquemos la voluntad de Dios, busquemos honrar a Dios, oremos a Dios, y Él nos dará la dirección que nos encaminará al éxito. Miren, hay ejemplos en la Biblia maravillosos.
Tenemos a un Gedeón poniendo vellón para ver si salía a la guerra o no con los madianitas. Ese hombre esperaba en Dios. Ese hombre quizá no podemos entender hasta qué punto, pero no quería tomar una decisión sin el respaldo de Dios. Dios le dio la victoria. Tenemos el ejemplo de Josafat. Josafat era un hombre que cuando vio que el enemigo venía, le acorralaba, que eran superiores, clamó a Dios, oró a Dios, se postró, adoró. Y Dios le dijo, no es tuya la guerra, es mía, no te preocupes, vosotros salid a la batalla. Le dio una serie de instrucciones Dios y vencieron la batalla. Fíjense, Dios puso un espíritu de error y el enemigo se autoliquidó entre él mismo. Uno a otro, su compañero clavó su espada, todos murieron y 3 días tuvieron que necesitar los del ejército de Josafat para recoger el botín. Imagínese usted una guerra que está perdida, pero este hombre confió en Dios. Este hombre clamó a Dios. Este hombre se postró, se humilló. Este hombre, como usted y yo, ante cualquier problema que le pueda surgir en esta misma semana, hoy mismo, antes de querer hacer algo por su propia fuerza, oró, clamó, pidió auxilio y Dios le respondió. Acuérdese, Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé. Un teléfono directo, un marcaje directo que siempre tiene cobertura, que Dios siempre va a estar para su cuidado y atención. Tenemos más ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos a Moisés, momentos en los que el pueblo se le rebelaba, querían apedrearle. También Moisés se postraba, adoraba. También Moisés buscaba dirección. Tenemos ejemplos como David. David era un hombre que también al salir a la guerra quería el respaldo de Dios, quería saber que Dios estaba con él. No se conformaba con saber que era un hombre de guerra y que el Dios que le ayudó a vencer a Goliat iba a estar con él en la guerra. Él quería saber la voluntad de Dios. Tenemos ejemplos muy llamativos también y algunos de ellos los vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a meditar acerca de esta cuestión, como si buscamos dirección de Dios, el éxito está asegurado. Pero si nosotros tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, muy probablemente, y medítelo bien, muy probablemente las consecuencias las vamos a tener también que asimilar y vamos a tener que pagarlas. Así que antes de tomar una decisión, meditemos bien si Dios nos ha enviado a esa decisión, a esa actividad o a eso que está dentro de nuestro plan, pero quizá no en el plan del Padre. Así que volvemos enseguida, en un instante, no se retiren y seguimos con un poquito más. Vale. Mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú.
Qué interesante. Qué interesante que la fuente de dirección de nuestra guía sea Él. Qué importante, como dijo Jesús, Él enviaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que guíe nuestros pasos, para que no cometamos errores. Hemos aprendido de Jesús, que es nuestro Maestro, y Él así lo hizo con el Padre. Pero hay un ejemplo en la palabra que llama mucho mi atención y yo quiero compartir con todos ustedes. En Hechos 27, Pablo va custodiado por los romanos con un centurión y va en dirección a Roma, pero en ese momento se va a desencadenar una tempestad. En ese momento un ciclón llamado Eurociclón se va a desencadenar. Vamos a ver algo que nos va a enseñar muchísimo acerca de la dirección de Dios, porque vamos a ver cómo se pasa de una democracia a una teocracia. Es importante, de un gobierno de mayoría, de decisiones de mayoría, a decisiones porque Dios da una gracia especial a Pablo, una dirección especial a Pablo, y en virtud de obedecer la voz de Dios, todos se van a salvar. Dice en Hechos 27, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, no solo de lo material, no solo de la carga, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, que le custodiaba, daba más crédito al piloto y al patrón, a los profesionales de la nave, que a lo que Pablo decía. Así empieza esta historia, ¿verdad? Dice el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, democracia, mayoría, gobierno del pueblo, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice. Yo quiero que esto nos sirva de una pequeña meditación. Posiblemente la mayoría, usted y yo, si con un mando desde casa podíamos haber escogido a los discípulos de Jesús y haber conocido a todos, hubiéramos escogido a otros diferentes, pero el plan de Dios no se hubiera podido cumplir. Aquí la mayoría empezaron a tomar decisiones que quizá eran erróneas, pero no tenían en cuenta la voz de Pablo, un hombre de Dios, un hombre que pasaba tiempo en la comunión del Señor. Pero vamos a ver cómo se va desencadenando todo esto y vamos a avanzar un poquito más. Dice en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjese usted el gran problema. Fíjese usted que por no haber hecho caso a lo que Pablo les invitó, ahora ellos están a la intemperie, a merced de la tormenta y están en una situación angustiosa. Dice en el versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Toda situación, decisión que tomemos sin contar con Dios nos puede llevar a una situación de deriva, a una situación de descontrol. ¿Sabe cuántas personas están así? Muchas, quizá usted pueda ser una de ellas, pero hoy Dios, aun estando en la deriva, tiene una medicina para usted. Y sigue diciendo la palabra, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya empezaron a perder lo que son aparejos, utensilios, bienes materiales. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Quizá hoy hay personas que han perdido la esperanza. Quizá por decisiones erróneas usted ya va a la deriva y sin esperanza. Pero Pablo, hombre de Dios, hizo que tornaran las cosas. Un poquito más adelante, dice en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, pero la democracia lo impidió, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora que ya no me habéis hecho caso a lo que yo sentí de Dios, Dios reveló a mi corazón, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios había revelado a Pablo que si eran obedientes, solo la nave sufriría pérdida y ninguna víctima. Porque esta noche ha estado un hombre de oración, recibió esta instrucción: conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjense en este momento cuán importante era que Pablo estuviera allí. Cuán importante es que en su familia usted esté ahí dando dirección, dando consolación. Cuán importante es que oremos, que se nos pueda revelar si es necesario aparecer un ángel o el Espíritu de Dios nos hable. Para eso nos ha dado su Espíritu. Diciendo cosas como a Pablo: no se preocupe nadie, no van a perecer. Versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Cuán importante es tener dirección de Dios. Cuán importante es tener esa instrucción precisa en el momento del caos, que se va a la deriva y sin esperanza. Cuán importante la sociedad y esta España necesita dirección de Dios. Y vemos cómo Pablo aquí es el que da esa dirección, hasta el punto que dice en el versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Es decir, aparentaban que querían echar las anclas, pero lo que querían era echar los botes e irse, porque veían una situación de peligro y no habían tantos botes para tantas personas. Así que los marineros dijeron: sálvese quien pueda. Pero miren lo que pasó. 31. Pero Pablo dijo al centurión: ahora no es el gobierno de la mayoría, ahora es la teocracia, gobierno de Dios. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo ahora da una instrucción en lo que Dios le había revelado como hombre de fe, como hombre de oración. Si ellos se van de la nave, no va a acontecer lo que él anticipó y comunicó, que todos iban a salvarse, la nave iba a perecer. Así que con ese punto de vista le dice al centurión: no podéis salvaros si ellos se marchan. Y mire ahora cómo no fue la democracia, sino la teocracia. Mire cómo la dirección de Dios a los hombres y mujeres de Dios que claman a Él, Dios se les revela y da instrucciones precisas en el momento de la tempestad, la deriva y la pérdida de esperanza. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Posiblemente esto parece algo de ciencia ficción, pero ¿sabe? Así aconteció. Un poquito más adelante, dice en el 36, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y un poquito más adelante nos narra cómo hay un naufragio. Vamos a saltear un poquito por el tiempo, y dice aquí, en la parte final ya, versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. Así que la proa de la embarcación dio en escollos, dio en rocas, quedó inmovilizada. Dice, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión,
queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció, repito, y así aconteció, versículo 44, que todos se salvaron saliendo a tierra. Mire usted y medite, Pablo, ya Dios previamente le había revelado que nadie iba a perecer. En un primer momento, por la democracia, por el gobierno del hombre, el gobierno de la carne y de la mayoría, de las opiniones, estuvieron en peligro, no escucharon la voz de Dios. A la deriva y sin esperanza, encontraron la voz de Dios a través de Pablo, dándoles esperanza y ánimo. Comieron, recobraron ánimo. En otro momento de tensión, iban a matar a todos los presos, pero Pablo, que había anticipado, ninguno va a perecer, no van a haber bajas, Dios le había anticipado y así fue. Dice 44, todos se salvaron. Por eso, amigo, amiga, no importa la situación crítica que usted pueda estar viviendo, solo importa que Dios gobierne y dirija su vida. Vamos a orar brevemente, pero es un buen momento para hacer una oración en la que usted puede decir, Señor, gobierna mi vida. Estoy en un ciclón, en el ojo del huracán, no sé cómo me metí en esto, cómo salir de aquí. Hay una forma de salir. Pida dirección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por cada persona que está siguiendo este programa. Quizá como en esta embarcación se han tomado decisiones en las vidas, en la familia, decisiones que no han sido respaldadas por ti, decisiones por el pueblo, decisiones basadas en el estado anímico, en las circunstancias, en la necesidad. Pero hoy es el tiempo de oír tu voz. La oración es vital para la dirección de un hombre y una mujer de Dios. Ayúdanos, yo me incluyo, y cada oyente reciba hoy una dirección de lo alto, en el nombre de Jesús, para que no haya pérdida y todos seamos salvados de toda tempestad, de toda tormenta y de todo ciclón de esta vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esperamos que esta palabra pueda hacer que también revitalicen nuestras vidas y nos despedimos hasta el próximo programa con el deseo de que la oración sea fuente de dirección en cada uno de nosotros. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.